versículo 13 al 27. Ok, Marcos capítulo 12, versículos 13 al 27. Tenemos dos escenas, dos párrafos en esta mañana. Vamos a leerlo alternadamente. Hermanos, yo el 13, ustedes el 14, y así juntos hasta el versículo 27, ¿ok? Ok, leemos estas dos historias, estos dos párrafos. Dice la escritura: y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendieran en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz, que no te miras de verdad, porque no mira la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Es lícito dar tributo a César. ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Y ellos se trajeron y le dijo: ¿de quién es esta la inscripción que le César? Respondiendo Jesús le dijo: dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Entonces vinieron a los saduceos que dicen que no hay resurrección, le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia, y el tercero de la misma manera. Y así los 7 que no dejaron descendencia, y después de todo murieron también. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondieron los discípulos: no veáis eso, porque no hay escritura del poder de Dios. Porque cuando resucitan de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a los muertos que resucitan, no hay que ir en el libro de Moisés, como ya Dios nos hace diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Juntos, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. Bien, hermanos. Ok, a ver si tenemos hojas suficientes. Ok. Si no, me avisan para mandar a imprimir. Ok, hermanos, estamos en esta siguiente porción del Evangelio de Marcos. Estamos en esta siguiente porción. Y hermanos, esta porción está de nuevo conectada en lo que nos quedamos la vez pasada. Entonces, denme un minutito para abrir mi archivo. Ok, alguien ayúdame a leer la introducción, por favor. Alguien ayúdame a leer la introducción. Las siguientes escenas al parecer se están llevando a cabo el mismo día en el templo. Recordemos que el Sanedrín vino a cuestionar acerca de la autoridad con la que habían impulsado los vendedores del templo. Ahora, en este párrafo hay dos intentos de las autoridades judías para atrapar a Jesús en alguna palabra que pueda ser suficiente para levantar una acusación formal para matarlo. Esta es la única manera de frenar al maestro, ya que el pueblo protege a Jesús y ellos le tienen miedo. Ok, bien, hermanos, y de nuevo, quiero nada más recordarle que estamos en la misma escena. Esta escena comienza en versículo 11, en capítulo 11, 27, dice ahí, 11, 27, volvieron entonces a Jerusalén, y andando en el templo vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Hermanos, a ver si se acuerda. Marcos no menciona la cronología, pero por lo que nos dice, ¿qué día es este? El día 1 es la entrada triunfal a Jerusalén. ¿Ok? Día 1, entrada triunfal a Jerusalén. Día 2. ¿Qué más o menos nos da? ¿No? Llegan al templo
Ok, la purificación del templo. En el día 2, que nos deja ver Marcos, ¿verdad? El Señor saca a todos los vendedores y compradores del templo y queda hasta en la noche enseñando en el templo y luego de nuevo se va a Betania. Día 3 es este. Día 3 es este. 11:27. Volviendo entonces a Jerusalén y andando por el templo. Entonces, ¿dónde andaba Jesús? Aquí, ¿verdad? Andaba en el templo. Aquí fue donde entró. Aquí fue donde sacó a los vendedores y compradores y el Señor sigue aquí en el templo. Ese es el tercer día. Y vienen, hermanos, ahora no le llama Sanedrín, pero estos son los que componen el Sanedrín. ¿Quiénes componen el Sanedrín? Sacerdotes, escribas y ancianos. ¿Ok? ¿Se acuerda? El Sanedrín se componía más o menos de 70, 71 personas. Ahora, ¿vinieron las 70, 71 personas? No sabemos. Puede que sí, ¿verdad? Le echaron un montón, puede que no. Pero vienen y le cuestionan sobre la autoridad, que es lo que vimos, ¿verdad? La vez pasada. Jesús es cuestionado sobre autoridad. A ver, ¿con qué autoridad sacas a todos los vendedores? ¿Quién te dio esta autoridad? Y se acuerda que les puso un enigma. El bautismo de Juan, ¿era del cielo o de los hombres? Y no pudieron contestar. Y entonces Jesús, ¿qué dijo? No les contestó. Pero después de eso, Jesús pronuncia una parábola de los talentos, perdón, pero no es de los talentos, es de los... ¿De qué es la parábola? Me equivoqué aquí. De los labradores malvados, déjenme ponerla así. De los labradores malvados, no sé por qué puse ahí talentos. De los labradores malvados, ¿verdad? ¿Para qué? Porque esa parábola representa a las autoridades judías. Y después llegamos al párrafo que acabamos de leer, donde Jesús es cuestionado sobre, hermanos, el pago de impuestos. ¿Ok? Empezamos a ver el pago de impuestos. Y bueno, hice la escuela dominical la forma de preguntas, entonces vamos a tratar de contestar las preguntas. La primera pregunta de este párrafo es, ¿quiénes son las personas que vienen a Jesús y por qué quieren atraparle o sorprenderle en una palabra? Alguien que lea lo que está ahí, por favor. Ok, note aquí, hermanos, fariseos y herodianos no se llevaban, eran grupos contrarios, ¿ok? Fariseos y herodianos no se llevaban, pero ahora, hermanos, estos grupos rivales se están uniendo porque ahora tienen un enemigo en común. Y se cumple ese dicho de la guerra, ¿verdad? El enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿verdad? Entonces, estas facciones rivales, ahora, dice aquí, utiliza la Biblia, dice, para sorprenderle, para que le sorprendiesen. Esa palabra en griego es la palabra trampa, ¿ok? A ver, alguien ahí ayúdeme en el siguiente párrafo. ¿Por qué querían ponerle una trampa? La trampa se entiende generalmente como la posibilidad de responder a la pregunta a satisfacción de todos. Un sí alienaría a los patriotas judíos y nos lo verían como una respuesta pro-romana. Un no proporcionaría una base para denunciar a Jesús ante las autoridades provinciales como un rebelde. Ok, entonces, le están haciendo una pregunta que si contestas sí, van a decir, tú eres un traidor. Pero si contestas no, tú eres un rebelde. ¿Okay? Y ahorita vamos a ver qué es esa introducción. Ahora, hermanos, si nota aquí, vienen los fariseos y los herodianos. Y versículo 14, hermanos, mire, yo no sé cómo usted interpreta esas palabras, pero le dicen, maestro, sabemos que eres hombre veraz
y que no te cuidas de nadie? ¿Por qué no miras la apariencia de los hombres, sino que sino que con verdad enseñas el camino de Dios? ¿Se da cuenta? Ok, le dieron un halago. Y nota aquí, por favor, ¿qué significa el halago que quieren darle a Jesús? ¿Por qué están tan halagadores estas personas con el Señor Jesús? Alguien ayúdeme a leer el siguiente párrafo, por favor. Ok. Ok, hermanos, nota aquí, cada declaración que hacen, están tratando de halagarlo y reconocerlo. Ahora, ¿es realmente eso es lo que creen de él? Probablemente no, pero realmente es cierto todo lo que dicen de él. A lo mejor no lo sentían en su corazón y no lo estaban diciendo, pero realmente todo lo que dicen es cierto, ¿ok? El Señor Jesús no pertenece a ningún grupo, está enseñando la palabra de Dios. Y después de este halago, entonces preguntan si es lícito pagar o no el impuesto a César. Hermanos, esta pregunta no está preguntando sobre la legalidad del impuesto, sino porque al parecer este impuesto tiene problemas con la ley de Dios. Y no olvidemos que Jesús sigue en el templo. Hermanos, esta pregunta no está hablando sobre la legalidad de los impuestos. Por ejemplo, hermanos, ¿alguien sabe los impuestos que nos cobran? ¿Cómo sabemos que son legales los impuestos que nos cobran? ¿Alguien sabe? Por ejemplo, cuando usted, no sé si usted ha ido a sacar licencias, a sacar placas o a sacar otro, tiene, ¿verdad?, tu trámite y luego tanto por ciento y tanto por ciento y tanto por ciento, que son impuestos, ¿verdad?, a la Cruz Roja, a la Universidad de Sonora, a X cosas. ¿Ha visto eso? ¿Sí ha pagado eso? ¿Ha visto? Bueno, son donativos. Ok. Bueno, son impuestos. Ahora, ¿cómo sabemos que son legales? Ok, ¿qué ley? Sí, la ley del hombre, pero ¿qué? Hermanos, existe. Ok, existe lo que se llama la ley de ingresos, ¿no? Donde dice lo que van a cobrar, lo que es legal para cobrar. Entonces, si usted quisiera no pagar eso, pues tendría que hacer un amparo y tendría que tener una justificación. Pero ellos, por ejemplo, si usted va y le reclama, ¿por qué me estás cobrando eso? Si yo ni quiero apoyar a la universidad, mira, en huelga están. Va a decir, es que eso está en la ley de ingresos. Y, No quiere pagar con eso, le dan una hoja. Y tiene que poner ahí uno por qué no quiere, porque en una ocasión que yo fui, la señora que estaba frente de mí dijo que no era obligación, que por qué tenía que pagar eso. Y le dieron una hojita para que pusiera por qué no quería. sí, sí. Ahora. Sí, si no pagas por los impuestos te van a castigar y te van a... Ok. Sí. Ahora, de nuevo, estoy diciendo todo esto para, de nuevo, más o menos ayudarle a pensar que la discusión no está aquí en esa legalidad. O sea, los fariseos no vienen a preguntar si está bien o no está bien. Oye, pues, ¿este es legal o no es legal? Lo que vienen a preguntar es un asunto más religioso. Si el pagar impuestos no está contra la ley de Dios. Y de nuevo, piense aquí, porque aquí tenemos fariseos y herodianos. Fariseos extremistas religiosos de la ley de Dios y herodianos participantes de un partido político, ¿verdad? También Jesús dijo, bueno,
estaban exentos los impuestos. No, pero eso no se distraiga, eso es otra escena, aquí no, esta no, ok, manténgase en esta escena, no cambie, no brinque, ok, ahora, nota aquí, siguiente pregunta, ¿a qué impuesto específico o qué es el impuesto por el cual están preguntando? Alguien ayúdeme a leer ahí, por favor. Ok, hermanos, este es el impuesto por persona. ¿Por qué de nuevo? Porque eran residentes de Judea, Idumea, ¿verdad? Y Samaria. Es como un predial, pero personal. Ándale, más o menos así, un predial. Yo estaba pensando y dije, ¿le pondré que le estaban pagando por existir o algo así? Ok, ahora quiero que note, este es el impuesto. Ahora, muy importante, algo que necesitamos explicar. Hermanos, el Señor está en Jerusalén, que es parte de Judea. Aquí, hermanos, ¿quién es el gobernante de Judea? ¿No? Pilato. Hermanos, el imperio romano gobernaba, ¿verdad? Gobernaba todo de nuevo, en el mundo conocido, pero tenía diferentes tipos de gobierno. A veces eran gobiernos directos, como aquí, con Poncio Pilato, y a veces eran gobiernos a través de la gente del pueblo, que es Herodes, ¿ok? El Señor Jesús no es ciudadano de Judea, el Señor Jesús es ciudadano de Galilea. Galilea, hermanos. ¿Ok? Él es ciudadano de Galilea, es otra jurisdicción. ¿Ok? Es otra jurisdicción. Entonces, ahora, eso es lo que aquí, por favor, quiero mencionarle en el siguiente párrafo. Este impuesto, por primera vez en menos de una generación antes, mediante el censo de Quirino, cuando Judá se convirtió en provincia romana bajo el dominio directo en el año 6 después de Cristo, fue la causa inmediata de la revuelta liderada por Judas el Galileo en ese año. Esas revueltas había sido rápidamente sofocada, pero siguió siendo la inspiración para los líderes patrióticos posteriores, culminando en el movimiento celote que precipitó la revuelta culminante del año 66 y el consiguiente asedio que llevó a la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. ¿Se acuerda que había un grupo llamado celotes? ¿Verdad? Que ellos estaban en contra del gobierno romano. ¿Se acuerda que uno de los discípulos de Jesús era de ese grupo? Estos son los grupos radicales. Ahora, esta pregunta era, por lo tanto, esencialmente política, destinada a obtener la postura de Jesús con respecto a la ideología celote. Ahora, como Galileo no estaba obligado a pagar el quinsos, que se aplicaba solo a las provincias como Judea, que estaban bajo dominio romano directo. Se acercan a él como un visitante extranjero de quien podría esperar un juicio más objetivo, pero se puede esperar que su respuesta sea de interés para las autoridades políticas de Judea. Entonces, quiero que note eso. Le preguntan eso porque él no es de Judea. Él es de Galilea, de otra jurisdicción. Ahora, lo que el Señor hace, hermanos, lo que el Señor hace es tremendo. ¿Qué hace? Ok, enséñenme una moneda. Y pregunta dos cosas. ¿Qué pregunta, hermanos, de las monedas? ¿Qué pregunta de las monedas? ¿De quién es la imagen y la inscripción? ¿De quién es la imagen y la inscripción? No voy a leer ese párrafo, pero quiero explicar algo aquí con el asunto de las monedas. El denario, hermanos, es esto, este era el impuesto, el census que se pagaba era un denario. ¿Se acuerda que la Biblia nos dice que era un día de trabajo?
Un denario era un día de trabajo. Por un lado, hermanos, estaba el rostro de César. Y por otro lado estaba el rostro del águila romana. ¿Ok? Ahora, de nuevo, quiero enseñarle de las monedas y ahorita vamos a ver que hay muchas cosas raras en este asunto. El ciclo de plata que se usaba en el templo, ¿se acuerda que el Señor sacó a los cambistas? ¿Por qué? Porque los cambistas, ¿verdad? Porque la gente venía, a lo mejor traía dólares, a lo mejor traía euros, pero llegaban al templo y, ay, ¿sabes qué? Pues aquí nada más recibimos puros pesos. ¿Verdad? Una pregunta. ¿Esa moneda era de oro? Sospecho que de plata. Ahora, ¿por qué sospecho eso? De acuñar. Ahora, aquí viene otro detalle. El ciclo del templo era un ciclo de Tiro, producido en Tiro. ¿Ok? Esta moneda era producida en Tiro, que se le llamamos. Por un lado, tenía a un dios Tiro, Melkart, y por otro lado tenía una águila. Ahora, quiero que Ahora, quiero que note esto, ¿ok? Esta es la moneda que se usa en el templo, ¿ok? Esta es la moneda que se usa en el templo. Ahora, ¿por qué un ciclo de plata? Y ahorita una de las justificaciones por qué los judíos querían usar era porque tenía 94% de pureza. Estiman los arqueólogos, es que ellos querían estas monedas porque realmente se aproximaba a lo que la ley pedía, el peso de la ley, ¿ok? Ahora, las siguientes monedas, ¿verdad? ¿Se acuerda de la viuda que da 2 blancas? Esta era la palabra leptos. Miren, hermanos, cómo eran las blancas en una mano. ¿Ok? Ahora, blanca o leptos era la palabra griega, la palabra hebrea era la palabra pruta. Por un lado, tenía un bastón, que se le conocía como el litus, y por otro lado una cuchara o una vasija de aceite que se le conocía como el simpulum. Hermanos, era la moneda que se utilizaba en Judea para cualquier otro tipo de compras, ventas. ¿Ok? Esta era la moneda que se usaba en Judea. Ahora, quiero que note que no hay imágenes aquí. ¿Ok? No tiene imágenes. Rostros, exactamente, no tiene rostros. Porque esa es la pregunta que está haciendo el Señor Jesús. Mire, por favor. El elemento ad hominem en la respuesta de Jesús, ahorita el ad hominem, hermanos, es cuando alguien ataca a la persona en lugar del argumento. Hermanos, no sé si se ha dado cuenta, pero a veces una persona está bien, pero en lugar de atacar lo que dice, atacas a la persona. Pero es que tú eres un desobligado, tú eres un inmoral. Tú puedes decir la verdad, pero y atacan a la persona. Eso significa eso. Aquí pidió que le mostraran un denario y llamó la atención sobre el eikon y el epígrafi, que es la imagen y la inscripción. El denario de plata era la moneda requerida para el pago de impuestos y llevaba un retrato del emperador junto con su título oficial, que en este tiempo bajo Tiberio incluía las palabras Divi Aug Filus, hijo del divino Augusto. Para un judío estricto, esto no solo era ofensivo políticamente, sino también religiosamente. ¿Ok? Implicando tanto una imagen grabada como palabras que no deberían aplicarse a ningún ser humano. Ciertamente no a un romano pagano, pero para el comercio diario los judíos podían evitar la idolatría usando monedas de cobre acuñadas localmente que no llevaban imagen. Al pedir a sus interrogadores que le mostraran un denario, Jesús los descolocó. Él mismo aparentemente no tenía un denario, pero sus interrogadores pudieron producir uno. Por lo tanto, no estaban en posición de criticar a Jesús por falta de patriotismo, de escrúpulos religiosos. Si ellos mismos ya llevaban el dinero imperial, idolátrico. Hermanos, cuando le están preguntando, ¿es legítimo pagar o no impuestos?
Y el Señor está preguntando por la moneda. Aquí está tocando el corazón de su pregunta. Porque para los fariseos, de nuevo, extremistas de la ley, ¿qué dice el decálogo? No te harás imagen y no adorarás a otro Dios. Entonces, de nuevo, esto uno pudiera clamar, esto, ¿verdad? Traer este dinero es ¿qué? Idolatría. Hermanos, esa es la razón por qué Pilato mandó a hacer este tipo de monedas sin un rostro y sin una inscripción. ¿Sí? ¿Para qué? Para no causar conflicto con los judíos. ¿Ok? Por eso el Señor les está, de nuevo, por eso el Señor está trayendo un argumento aquí importante. Y les dice, ok, ¿de quién es esta imagen y de quién es esta inscripción? Y luego el Señor simplemente contesta, ellos tienen un denario, entonces ellos podrían ser condenados ¿por qué? Por idolatría. ¿Sí o no? Pero ese no es el punto. Y entonces el Señor contesta, dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. Déjeme leer aquí. Que la autoridad máxima residía en Dios está claramente implícito en el uso que Jesús hace de la palabra imagen, que es la misma palabra utilizada en Génesis 1:26 para la creación de la humanidad a imagen de Dios. Si las monedas llevan la imagen de César, entonces pertenecen al César. Pero la humanidad que lleva la imagen de Dios pertenece a Dios. Y la respuesta los dejó impresionados. ¿Por qué la respuesta los dejó impresionados? Porque Jesús usa una palabra que enfatiza el pago, llevando la idea de una obligación por los servicios recibidos. La imagen de César en la moneda representa todos los beneficios recibidos del Imperio Romano, y el uso de esas monedas señalaba una aceptación implícita de los mismos. Paga por lo que obtienes, es su punto. Hermanos, ¿qué beneficios romanos tenían los judíos en Jerusalén? ¿Qué beneficios romanos? Porque uno pensaría que querían derrocarlos, pero había beneficios romanos. Toda la construcción, ¿Ok? calles, Ok, infraestructura, agua. Ok, hermanos, los soldados. Hermanos, seguro hasta donde yo entiendo, los historiadores romanos dicen, una de las cosas que permitió al Imperio Romano tener un imperio eran los soldados. Mucho del presupuesto se gastaba en los soldados romanos. Por eso, de nuevo, alborotos inmediatamente los calmaban, ¿se acuerda? Cualquier alboroto para mantener la paz, rápido lo calmaban. Entonces, lo que el Señor está... Ahora, ¿por qué? De nuevo, la pregunta viene porque los judíos quieren agarrar a Jesús, de nuevo, porque los celotes dicen, no, el gobierno romano que se pudra, ¿verdad? Y los otros dicen, ¿verdad? No, sí hay que pagarle. Pero vas a caer en idolatría. Entonces, quieren agarrarlo en una palabra porque si dice sí, él está a favor de Roma y los celotes se le van a ir a echar a Jesús. Pero si dice no, van a tener una acusación para decirle, este hombre es un rebelde. Ahora, ¿se acuerda, hermanos, más adelante cuál es su acusación contra Jesús? Este hombre invita al pueblo a no pagar impuestos y a tener otro Dios que no sea nuestro Dios. Es rebelde contra el César. Hermanos, y uno podría decir, ¿qué no estuviste aquí cuando dijo págale los impuestos? Si recibes el beneficio y esta es su imagen, este dinero es de él, pertenece a él. Esto no es importante para Dios. Dale a Dios lo que es de Dios. Y entonces, hermanos, en esta perícopa o este párrafo, por lo tanto, como en cada episodio,
El diálogo del templo, Jesús ha hecho más que evadir una pregunta capciosa. Ha confrontado la suposición celote que subyacía en la pregunta de los fariseos y herodianos, como una evaluación más positiva de la responsabilidad política del pueblo de Dios, incluso bajo dominación extranjera. Una teocracia no es la única forma válida de gobierno. Ser leal a Dios no exige necesariamente la desobediencia civil. Por eso Pablo más adelante dice, toda autoridad es puesta por Dios. Someteos a toda autoridad, porque no hay autoridad que no sea puesta por Dios. Entonces, este es el punto del Señor aquí, hermanos. Este es, de nuevo, el punto del Señor aquí con estas monedas y con este pago de impuestos. Entonces, pues están muy asombradísimos. ¿Por qué? Porque al final no contestó sí o no. ¿Sí o no? Porque ellos querían, a ver, sí o no. Sí o no. Porque querían agarrarle, querían de nuevo, acuérdense que ellos quieren matarle, quieren encontrar algo legal para poder hacerlo. Pero Jesús no contesta como ellos quieren. ¿Okay? Y aquí está la primera escena. Okay, vamos a ver si podemos ir a la siguiente. ¿Okay? La siguiente es un repaso, hermanos. La siguiente es un repaso, porque ya lo vimos en una predicación. Ok, comenzamos. Jesús es cuestionado sobre la autoridad. Jesús pronuncia la parábola de los labradores malvados. Ahorita lo cambio. Jesús es cuestionado sobre el pago de impuestos. Y en este último párrafo, Jesús es cuestionado sobre la... Ok, hermanos. ¿Se acuerdan que ya estudiamos este? A ver, ¿cuántos estuvieron en el culto de resurrección? A ver, alce su mano si usted estuvo en el culto de resurrección. Ok, ahora, ¿cuántos de ustedes estaban despiertos? Ok, sí, ¿verdad? Porque pues a lo mejor, pastor, sí estaba yo aquí, pero pues ya andaba yo así. Es que nos desmañanamos y luego desayunamos pesado, entonces... Ok, hermanos, de nuevo, esto es como un repaso. Todo lo que comentamos, resumí todo lo que enseñamos en el domingo de resurrección. Pero aquí vienen Jesús y los saduceos. ¿Se acuerda? El doctor Leighton Talbert fue el que escribió este titulado que yo usé cuando prediqué Jesús, los saduceos y la resurrección, un caso de estudio de teología sistemática, el bueno, el malo y el feo, ¿verdad? Publicado en una revista en el otoño del 2022. Hermanos, los saduceos aquí, esta es la imagen que representa a los saduceos, ¿se acuerda? Eran los líderes religiosos del templo. ¿Ok? Y según Lucas, en Hechos nos dice, ellos no creen en tres cosas. ¿Qué no creen? Ahí está en sus notas, si usted puede ver punto número 2. No hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Ellos, hermanos, estos son líderes religiosos que no creen en algo más sobrenatural. Ahora, qué increíble, ¿no? Hermanos, ahora, son los líderes del templo, pero no creen en las cosas más allá de las materiales, que le llamamos metafísicas, ¿verdad? Usamos esa palabra. En inglés, sad, tristes. Ok, bueno, buen juego de palabras. Hermano Jesús. O sea, ellos pertenecen al Sanedrín. Ellos son parte del Sanedrín, ¿se acuerdan? Por eso Pablo en Hechos juega con las cosas y les dice, ¿verdad? Porque vienen los saduceos que lo quieren colgar y vienen los fariseos y dice, hermanos, me quieren jugar por la resurrección y ¡pah! Se agarran entre ellos. No, los políticos son los herodianos. Los saduceos y fariseos son religiosos. ¿Ok? Ahora, los saduceos tienen, de nuevo, ahora, ¿qué son sus características? De nuevo, no creen en esto. Y segunda, solamente el Pentateuco es su escritura autoritativa. ¿Ok? El Pentateuco es su escritura autoritativa. Y vienen a cuestionar a Jesús. Ahora, noten lo que es enfático del texto. Voy, hermano Juan, permítame tantito. ¿Qué es enfático del texto? Dice, los saduceos que dicen que no hay resurrección. Ahora,
hermanos, ellos vienen y ponen un caso hipotético, ridículo, pero basado ¿en qué? Basado en una ley del Antiguo Testamento. ¿Alguien se acuerda cuál es la ley del Antiguo Testamento? La levantar la descendencia. Conocemos esa ley como la ley del levirato. Cuando vivían los hermanos juntos, ¿verdad? Y uno moría sin descendencia, el hermano de él tenía que levantar descendencia al difunto. No iba a ser considerado su hijo, iba a ser considerado hijo del difunto. Eso era la ley del levirato. Entonces, están usando de nuevo, hermanos, un asunto de la ley y un caso hipotético para decirle al Señor Jesús, mira, la resurrección es ridícula. ¿Por qué? Porque imagínate que una mujer se casó con 7 en la resurrección. A ver, cuando se le junten a la doña. Cuando se le junten a la doña, ¿de quién va a ser esposo? Hermano Jesús. Ajá. ¿Cuál? Es Judá, de Judá. Sospechamos que algo se practicaba y ya en el pacto fue como formalizado. ¿Ok? Ahora, acuérdate que aunque esto pasó antes, lo está escribiendo Moisés en el tiempo. Entonces, aunque el evento está pasando antes de la ley, cuando es escrito a las personas que están bajo la ley. ¿Ok? Entonces, eso es a veces un poquito el detalle. Tenemos el ejemplo de Judá, pero tenemos un ejemplo después de la ley. Ruth y Boaz, ¿se acuerda? Ruth y Boaz. ¿De acuerdo? Ruth podía casarse con quien quiera, pero ella fue y se casó con un descendiente de la familia. ¿Por qué? Para levantar. Exactamente, para que, ahora, porque no nada más había asuntos de terrenitos. ¿Se acuerda que cuando vos va, oye, Noemí anda vendiendo unos terrenitos? Oh, sí, claro. Oye, pero te tienes que casar con la nuera. Ay, no. Entonces, esa es esa ley. Y hermanos, ahora, ¿cuál es la contestación del Señor Jesús? Ok, esto de nuevo, acuérdense que esto es como pruebita de repaso. El Señor les dijo, ya que presentan su caso hipotético y ridículo, le preguntan los fariseos, en la resurrección pues, cuando resuciten. Hermanos, estas no son palabras de una boca que lo cree, esto es una palabra de una boca que no lo creen. ¿De cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces, respondiendo Jesús le dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Hermanos, les dice, a ver, hermanos, ¿cómo podría parafrasear esa respuesta del Señor Jesús? A ver, dígala, a ver. Esta respuesta, ¿no erráis porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? A ver, estoy pensando en... están equivocados. Ni siquiera han analizado el asunto. ¿Quién creen que es Dios? Ok, ahora, acuérdense, ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Fariseos. Saduceos. ¿Y qué son ellos? Creen la religión. Pero no cualquier religioso. Líderes religiosos. Líderes del templo. ¿Quiénes son los que se supone que deben saber las Escrituras? Y el Señor les dice, no erréis, no sean ignorantes. Oigan, ¿no cree que es muy ofensivo? Entonces, si por ejemplo son anti, que no se cree sobre lo natural. No creo que no hayan leído lo de Samuel. No, pero acuérdense que ellos nada más creen en el Pentateuco. Ahora, hermanos, y eso es aquí. ¿Se acuerdan cuando vimos el doctor Talbert?
Hermanos, uno puede tener un montón de presuposiciones. Y usted puede creer lo que quiera, pero el texto manda. O sea, ¿por qué no creen en ángeles cuando en el Pentateuco hay más de 80 y tantas referencias a los ángeles? No, pues es que no son ángeles. Hermanos, esta es una de las cosas que a veces nos pasa. Nosotros tenemos tantas cosas en la mente y traemos nuestras cosas en la mente y tratamos de interpretar nuestras cosas en la Biblia con la mente. Y así nacen las sectas y las religiones y todo tipo de desviaciones. Por eso, hermanos, nuestro trabajo arduo es entender el texto, porque el texto manda. ¿Ok? Y si dice la Biblia que hay ángeles, que hay mensajeros, pues hay ángeles. Si la Biblia dice que hay espíritu, hay espíritu. Entonces su problema, de nuevo, su problema con ellos es que ni siquiera creen el texto, sus presuposiciones. Ahora, hermanos, el Señor Jesús les contesta de dos maneras. La primera, dos cosas grandes que el Señor contesta. La primera, porque cuando resuciten de los muertos ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Esa es la primera respuesta. ¿Qué les está diciendo en esa respuesta? No. Piense bien. No. Cuando resuciten ya no van a estar unidos como marido y mujer. Van a ser espíritu libre. Ok, no, se está yendo más allá. Sencillamente está diciendo. Sí, sencillamente está diciendo que no va a haber este tipo de ligas matrimoniales, no se van a casar, no va a haber asuntos legales por el cual, ¿verdad?, se van a estar. La vida está, lo que el Señor está diciendo, la resurrección va a ser muy diferente a la vida terrenal. ¿Por qué? Porque los saduceos no pueden imaginar. Para ellos la resurrección debe ser igual a la vida terrenal, por eso están trayendo un asunto de la ley, por eso están diciendo cuando se le junten a la doña todos los maridos, a ver qué va a hacer. ¿Por qué? Porque asumen que va a ser igual, y ahí está su error. Hermanos, ahí está su error. Y este es uno de los grandes problemas cuando vamos a la Biblia. Hermanos, que nosotros muchas veces no podamos saber cómo Dios va a cumplir eso, no significa que no sea cierto. ¿Ok? No siempre tenemos que saber el cómo para saber que Dios va a hacer algo. ¿Se acuerdan? Lo vimos en el culto de resurrección. Hermanos, nuestra mente es finita y Dios siempre ha encontrado unas formas grandiosas de cumplir su palabra. José y María, ¿verdad?, eran residentes de Galilea y el Señor tenía que nacer en Belén. ¿Cómo le hizo Dios? Pues un censo. Y ahí en el censo se le cumplen los días del alumbramiento. Pácatelas. Hermanos, Dios tiene unas maneras increíbles de obrar y que nosotros no siempre sabemos cómo. Es un problema de nosotros y de, hermanos, mucha gente, no, pero como que el arrebatamiento y como que el templo y como que no podemos imaginarlo y no podemos explicarlo a satisfacción de todos, no significa que no va a pasar. Entonces, esta es la primera pregunta, esta es la primera respuesta que les está el Señor. Ustedes asumen que va a ser igual, pero no va a ser igual. O sea, no va a ser igual. ¿Ok? No va a ser igual. La segunda, hermanos, porque primero el Señor está hablándoles de su asunto con la doña y ¿verdad? Entonces, la primera les contesta, miren, déjense de cosas, eso ni va a pasar. ¿Por qué? Porque en la resurrección ni va a haber ese asunto filial, ni no, que tú eres mi esposa, no, que tú fuiste. No, eso no importa, porque no es igual. Pero la segunda cosa es a lo que ellos creen. No sé, hermano, no sé. Ahora, permíteme, hermano Juan, no se me distraiga. Es una buena pregunta, pero no se me distraiga. Dice el versículo 26. Pero respecto a que los muertos resucitan. Porque ese es el punto de su pregunta. ¿No habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac
y el Dios de Jacob? Ahora, ya les contestó el asunto de la doña, ahora les va a contestar algo que ellos creen en su corazón. El asunto de la resurrección. Y utiliza el Señor, hermanos, ¿no habéis leído lo que Moisés escribió en el pasaje de la zarza? Eso está en Éxodo, eso está en los libros que ustedes creen que es autoritativo, ¿no? ¿No leyeron de la resurrección en este versículo? Y de nuevo, hermanos, este fue el reto del domingo de resurrección. A ver, hermanos, ¿dónde ese versículo enseña la resurrección? ¿Dónde ese versículo enseña la resurrección? ¿Por qué el Señor utiliza Éxodo 3:6? Yo, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Este es el versículo del Señor Jesús para probar la resurrección. Ahí voy, ahorita vamos. Sí, no hay muerte. Como nace uno de nuevo, no tan vivo. Ok. Pues, hermanos, ok. Eso que ustedes están diciendo comprueba la inmortalidad del alma, pero no comprueba la resurrección. ¿Qué significa la inmortalidad del alma, hermanos? Que cuando nuestros cuerpos dejan y nuestro cuerpo, ¿verdad?, deja de respirar aquí y cuando nuestros órganos dejan de funcionar, no significa que nuestra alma deja de existir, nuestra alma sigue existiendo. Ahora, de nuevo, si ustedes dicen que ese versículo habla de que están vivos, entonces eso comprueba la eternidad del alma o la inmortalidad del alma, pero no comprueba la resurrección. ¿Por qué el Señor Jesús usó este versículo para probar la resurrección? Porque en realidad Él está haciendo la promesa de que las personas están vivos. No, pero eso de nuevo, eso habla de la inmortalidad del alma, no habla de la resurrección. No. Según el texto. Ok, según el texto. Según el texto. Si a mí me dicen, Dios soy el Dios de Abraham, Ahora. de Jacob, yo sé que ellos están vivos. Ahora, acuérdese que en Marcos, pero acuérdese que en Marcos y en Lucas no se utiliza yo soy. Eso, de nuevo, eso nada más fue insertado. No dice literalmente en el texto, yo, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. En Mateo sí dice soy, pero Pero aquí, por ejemplo, en el 7:27 dice, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Ok. Y si estoy aludiendo a Jacob, Isaac y a todos ellos, quiere decir que están vivos. por eso, pero de nuevo, eso comprueba la inmortalidad del alma, no Sí, porque usted no usted ni verdad, pero que está Poniendo que todavía tiene una relación. Ok, pero de nuevo, pero eso no prueba la resurrección. Prueba la inmortalidad del alma, prueba que tiene una relación, pero no prueba la resurrección. Sí, pero que no vamos a tener un cuerpo diferente. No, sí. Sí. Pero aquí viene mi pregunta, ¿por qué el Señor usó este versículo? Ahora, hermanos, ya los voy a reprobar, ¿eh? Éxodo 3:6 es el versículo. A ver, hermano Jesús. A ver, hermanos. Exactamente. Gracias, hermano. Ok. Se está haciendo alusión a las promesas que Dios le hizo a ellos. El Señor está usando este versículo, hermanos, con mucha intención. ¿Ok? ¿Por qué? Vaya a Éxodo 3. Acompáñame a su Biblia, Éxodo 3. No, Éxodo 3. Está en Génesis 3 usted. Éxodo 3:6. Sí, usted está en Hermanos, ahora, Éxodo 3:6 es el versículo que usa el Señor. Ahora, quiero llamar su atención al versículo 24.
2:24 dice, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Hermanos, Dios hizo un pacto con Abraham, que repitió a Isaac y repitió a Jacob. Esto es Génesis capítulo 15. En Génesis capítulo 15, ¿verdad? Es este pasaje donde Dios hace un pacto, donde Abraham mata animales, los pone a la mitad y solamente Dios pasa entre los animales. Y ese pacto, hermanos, tiene dos detalles o dos grandes aspectos. ¿Cuáles? ¿Me va a contestar la pregunta? No. Bueno, espérame, no, contéstame mi pregunta antes de hacerme otra pregunta. ¿Cuáles son los dos aspectos del pacto abrámico en Génesis 15? ¿No? Descendencia. Dios les va a dar una descendencia que son como las estrellas del mundo, que si las puedes contar, así se va a contar. Descendencia. ¿Y la segunda? Tierra. Hermanos, las promesas del pacto abrámico, repetidas a Isaac y repetidas a Jacob, son descendencia y tierra. Y aquí está diciendo, hermanos, que Israel está en Egipto, Dios está escuchando, ¿verdad?, sus gemidos y la servidumbre de ellos. Y entonces, ¿qué? Se acuerda de su pacto, y su pacto son dos cosas, descendencia y tierra. Ahora, hermanos, Éxodo 1 nos deja saber que Israel se había, ¿qué?, incrementado inmensamente, ¿se acuerda? Los egipcios les tenían miedo, ¿por qué? Pues no eran machos, pero eran muchos. ¿Se acuerda? ¿Dios está cumpliendo o no está cumpliendo? Pues está cumpliendo, pero falta otra cosa. La tierra. Ahora, mire lo que hay después de Éxodo 3:6. Dice Éxodo 3:6. Y dijo, yo soy, hermanos, este es Dios presentándose a Moisés la primera vez. Yo, el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Miren las siguientes palabras. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios. ¿Y qué más? Sacarlos de aquella tierra a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Hermanos, cuando Dios se presenta a Moisés y le dice, yo el Dios de Abraham, Dios el Dios de... ¿Qué le dice que va a hacer? Que los va a liberar y los va a regresar a la tierra. Y uno pregunta, ¿pero qué tiene esa tierra? Bueno, no. ¿Eh? No, la tierra era tierra que fluye leche y miel, era tierra próspera. Hermanos, ahora, ¿qué tiene esa tierra que no tenga México? ¿Qué tiene esa tierra que no tenga México? Desde la baja hasta la península, hermanos, Dios dijo esa tierra. No es un asunto si es la más buena de todas, si no es la más buena de todas, es que Dios se las prometió y Dios hizo un pacto con ellos. El asunto de la tierra. Hermanos, es cuando Dios se presenta a Moisés, Éxodo 3:6, se presenta como el Dios del pacto, que les iba a dar una descendencia y una ¿qué? Tierra. Y hermanos, este es Dios presentándose a Moisés y Dios diciéndole, los voy a regresar a la tierra. Y este es el pasaje que el Señor Jesús usa para hablar de la resurrección. ¿Por qué? Porque adivine qué. Se murió Abraham, se murió Isaac y se murió Jacob. Miren, le falló a Dios su plan. Espérenme, le falló su plan, ¿por qué? Porque no les alcanzó la vida para heredar la tierra. Ya le falló el plan a Dios.
¿Por qué? Porque se murieron. Abraham se murió, Isaac se murió, Jacob se murió. Ya entonces Dios, hermanos, pues ya les falló. Miren, Dios no cumplió su palabra. Pero a lo mejor algunos dirían por ahí, no, es que a lo mejor lo entendimos mal. A lo mejor Dios no quería hablar de la tierra física, sino a lo mejor de una tierra espiritual, o yo no sé lo que ustedes quieran inventar. Pero si la Biblia dice tierra es tierra, punto, se acabó. Y entonces, hermanos, aquí está el corazón de la respuesta. ¿Por qué el Señor está comprobando resurrección? Porque Dios va a cumplir. La única manera para que Abraham, Isaac y Jacob hereden esa tierra, la única manera es ¿qué? Resucitarlos. No nada más que estén vivos, que regresen con sus cuerpos, no con sus espíritus, no espíritus, ¿verdad? Como exactamente, pero no se distraiga de nuevo, eso está hablando de más para allá. Manténgase aquí, hermanos. Sí. Pues no, van a ser cuerpos glorificados. Entonces, hermanos, aquí está el punto de este capítulo, o el punto de este versículo. El Señor está usando Éxodo 3:6 para decir que, aunque Abraham esté muerto, Isaac esté muerto y Jacob esté muerto, Dios va a cumplir su palabra. Y la única manera para cumplir Dios su palabra es que levantarlos de los muertos, darles un cuerpo y que caminen por la tierra que Dios les prometió. Ahora, hermanos, la tierra es una promesa que se repite tantas veces. Por eso les dijo ignorantes. ¿No? O sea, la tierra se repite un chorro de veces. Dios dijo un montón de veces el asunto de la tierra. ¿Qué no leen? Y luego, ¿por qué dudan del poder de Dios? Dios va a cumplir su palabra. O sea, que ustedes no lo puedan imaginar no significa que no va a pasar. Ahora. Sí, pero si ahorita ves es verdad, porque tienen casa y los judíos y los musulmanes y los cristianos y los católicos, la meta, digamos, la base. Sí, hermanos, y de nuevo. ¿Lo va a hacer? Sí, lo va a hacer. Exactamente. Entonces, hermanos, Jesús de nuevo les vuelve a atacar duro a ellos. Ahora, la lección para nosotros, hermanos, es esta. Necesitamos mirar al texto. Porque podemos caer en el problema de los saduceos. Tener nuestras ideas y nuestros prejuicios, porque uno no puede imaginar cómo es, uno no puede... hermanos, tenemos que creer lo que la Biblia dice. Tenemos que creer lo que la Biblia... Hermanos, a veces la verdad está ahí a nuestros ojos y no la vemos. ¿Por qué? Porque estamos discutiendo un montón de ideas. Hermanos, los cristianos hoy en día, ¿sabe qué me da mucha tristeza? Los cristianos hoy en día están discutiendo videos de YouTube en lugar de discutir textos, capítulos, libros. Estamos discutiendo reels, ideas aquí que no son provechosas. Hermanos, vamos a discutir textos. Y esos textos que nos ayuden a evaluar lo demás, pero estamos discutiendo si vamos a mirar el texto. Y sobre todo que nos da la seguridad de que va a ser, lo va a hacer, nuestro derecho lo va a hacer. Exactamente. Entonces, Cuando estamos leyendo en el Antiguo Testamento lo que viene en el Antiguo Testamento, ubicarnos en el texto y el contexto que viene ahí. eso, hermano Juan, eso, hermano, chóquelas, hermanos, porque si no, hermanos, que cada quien crea lo que quiere creer, es cada texto y cada declaración tiene un contexto, y ese es nuestro esfuerzo, hermanos, esa es nuestra lucha por entender el texto. Y bueno, tengo otro ejemplo en la predicación. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias te damos por este día. Ayúdanos, Padre, por favor. Y gracias por el Evangelio de Marcos. Gracias por el doctor Talbert. Yo estoy enseñando este versículo porque el hermano Talbert hizo mucho trabajo en esto. Pero yo aprendo mucho de su método.
Señor, la respuesta está en el texto, en su contexto. Ayúdanos, Padre, por favor, en Cristo Jesús. Amén.